Latinoamérica, el domingo 9 de febrero se llevaron a cabo las elecciones de Ecuador, donde dos candidatos salieron a la misa, quien por cierto no se cruzaron en el debate, el primer debate presidencial, pero sí en aquellas elecciones anteriores, 2023, cuando Daniel Noboa en una segunda vuelta le gana a Luisa González por el correísmo y vuelven a mirarse cara a cara. Unas elecciones que estuvieron por mucho, hay que decirlo, reñidas, unos 30.000 votos de diferencia. Un Daniel Noboa que ganó en 14 provincias, la mayoría de estos de la Sierra, y una Luisa González que ganó en 10. Pero el detalle, para que usted me entienda el por qué esto es digno de análisis, es que las zonas en donde Daniel Noboa perdió es las zonas donde hay mayor nivel de peligrosidad. ¿Cómo le va a jugar esto en contra a Daniel Noboa, quien busca la reelección con no más de un año en el poder tras aquella declaración de muerte cruzada? Aprovechará Luisa González, quien en su estrategia, en su promesa, dice buscar la coexistencia, buscar la paz y el diálogo y no la fuerza militar, como lo ha hecho Daniel Noboa en los meses que ha estado en el poder. Para entender toda esta situación, un panorama mucho más claro de lo que se viene en Ecuador, tengo una voz autorizada tal cual se lo anuncié en un principio. Él es Jean Paul Pinto, experto en seguridad y defensa, y está con nosotros en esta señal. Jean Paul Pinto, gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Y la primera pregunta, ¿influyó la inseguridad en los resultados del domingo 9 de febrero? Sí, buenas noches, un gusto saludarte, saludo Luis el programa. Por supuesto, ¿no? Como tú lo bien lo señalabas, Luisa ganó en la zona costera del Ecuador, que es la zona más violenta del país, y eso tiene dos lecturas. La primera lectura es que evidentemente no hemos sido buenos en nuestras políticas de seguridad. No tenemos un plan de seguridad integral, hay un plan Fénix que no sabemos si existe o no. Entonces, si tú quieres la gente que habita en estas zonas, yo creo que está clara o siente o percibe que realmente el gobierno no ha sido bueno en las respuestas que debía darle en términos de seguridad. Y al verse decepcionados con respecto a lo que el gobierno les estaba ofreciendo, evidentemente han preferido votar por Noboa. Es decir, Claro, Noboa ha hecho pues, una cosa que parecía imposible. La gente de Correa, ¿no es cierto?, desde el año 2013 no sacaba en primera vuelta más del 40% y hoy acaban de sacar 44%. Pero claro. eso, ¿cómo se explica? Porque hay una parte de los votantes que ya no votaban por ellos, pero al estar tan descontentos con las políticas de seguridad de Noboa, han decidido regresar a votar a RC5, ¿no? Esa es una primera lectura. Y Claro. la otra que me gustaría comentarte es que Noboa, en una entrevista que dio posterior al tema de las elecciones, decía que los ciudadanos de esas zonas habían sido obligados a votar por el partido de Luisa, Sí, porque los grupos criminales les estaban amenazando. Pero mi lectura ahí es que el presidente está asumiendo tácitamente que esos territorios están perdidos, que están en manos de la criminalidad. Y son los grupos criminales quienes dicen lo que sí tiene que hacer. Y eso me recuerda al Sinaloa, al Mayo Zambada, porque sí. en las elecciones, cuando alguien quería ser gobernador, por ejemplo, iba donde el Mayo Zambada y le pedía autorización y su visto bueno y su venia. Y el Mayo, claro, decía a la gente que voten por él y salía elegido. Entonces yo me digo, pero con esta declaración del presidente estamos asumiendo y estamos aceptando que esos territorios están perdidos y están en manos de la criminalidad. Esa es Claro. la pregunta que yo me hago detrás de esto, ¿no? Ahora, Jean Paul, yo le quiero a usted devolver otra pregunta. Cualquier ciudadano de a pie diría, por ejemplo, ¿el plan Fénix realmente existe? Cualquiera que esté por la calle se preguntará si eso existe, pero a usted se lo pregunto como experto en seguridad y defensa. ¿Existe el plan Fénix? Usted más que nadie debe saber si están las condiciones dadas y las características dadas en las calles, en las decisiones comunicadas por el mandatario para ver si realmente tal plan existe. Le pregunto, ¿existe? Desde mi punto de vista, mira, como académico en el tema, te diría que no existe, porque lo que vemos son acciones aisladas, estrategias que son más políticas, populistas de la seguridad, más que técnicas. Entonces, no es que vemos un tema coordinado, una coordinación fuerte entre militares y policías, los temas de inteligencia, etcétera. Entonces, yo te diría que lastimosamente el gran problema que tuvo este gobierno y por eso no gana en primera vuelta es porque tiene este secretismo de la seguridad, que por una parte puede existir, el plan de inteligencia es reservado, es secreto, pero no todo puede ser secreto porque esto es política pública. Y la única forma en que podemos saber si el plan se implementó correctamente, es exitoso, funcionó, no funcionó, en qué porcentaje se lo aplicó, es teniendo un documento sobre el cual podamos hacer
evaluación de política pública. Entonces, este secretismo, en lugar de hacer un bien al gobierno, le hizo un mal, sobre todo con fines electorales. Porque si tú preguntas al ciudadano de pie, el plan no existe. Y a los que estamos en el área no podemos decir si existe o no, pero de acuerdo a los resultados que hemos visualizado, yo sería más proclive a decir que simplemente son estrategias que surgen, iniciativas de ciertas personas, buenas o malas, pero esto no está coordinado y articulado en un plan como tal. Ahora, Jean Paul, quiero hablar de lo que fueron esas declaraciones del presidente Daniel Noboa. Él dijo, hubo gente que estuvo bajo amenaza y esta gente votó por la candidata que les representa a ellos, es decir, Luisa González. Esto no es cualquier mensaje, lo está diciendo el presidente de la nación, quien busca una reelección a la candidatura. Ahora el CNE, ¿qué va a hacer al respecto? Usted que ha escuchado, ¿qué sabe? Mira, primera cosa, así sea cierto, ese tipo de declaraciones no las puede hacer en público, porque lo que hizo fue ofender a una gran parte del Ecuador que vive en la costa. No podemos generalizar y decir que todos están trabajando para los narcos o trabajan en actividades ilegales y son narcos, delincuentes. Esto fue muy mal recibido por la gente de la costa. Entonces, si antes no votaron por él, ahora peor, van a votar menos personas por él en la costa. Es terrible. Y como te digo, estamos aceptando tácitamente que la costa ecuatoriana es como Sinaloa, donde los que ponen los gobernadores, los diputados, son los narcos. Ese era el Mayo Zambada cuando estaba en México. Entonces, es un tiro al pie que se hizo el presidente. Está aceptando tácitamente que en esas zonas no ejercemos soberanía. Es decir, los que mandan, dan órdenes y dicen qué hacer son los grupos criminales. Ese es el problema. Claro, y le pregunto, ¿el Consejo Nacional Electoral va a confirmar esta situación o quedará allí como un dicho al aire del presidente? Es que mira, yo creo que ahí los únicos que podrían certificar eso es el Centro de Inteligencia Estratégica, la Policía Nacional, la Dirección General de Inteligencia de la Policía. El CNE no, porque no tiene esas capacidades. Ellos haciendo inteligencia en el territorio deberían decir, tenemos información fidedigna, Claro. tenemos informes de inteligencia que avalan. Pero a mí, mira, a veces me da la idea que el presidente simplemente hace anuncios políticos, populistas, pero no están basados en estudios técnicos, ¿sí? Porque la otra vez recuerda que no sé si tú supiste, pero dijo que había miles de hectáreas de cultivo de coca en la frontera. Y después Fuerzas Armadas tuvo que desmentir eso, decir que no eran miles de hectáreas, que ellos no sabían de dónde había salido esa información, pero el presidente ya lo dijo en una cadena nacional. Claro. Pero ahí te das cuenta que a veces él dice una serie de cosas, pero que no están sustentadas en análisis serios de los entes de inteligencia, que son quienes deben iluminar la toma de decisiones y decir claramente si esto es real o no es real. Pero realmente, como te digo, esto sobre todo en la gente de la costa, yo vi algunos alcaldes de la costa que lo Claro. habían recibido muy mal y realmente dijeron que realmente lo que dijo el presidente fue un desatino. Entonces, imagínate, en lugar de ganar votos, esa declaración no le hace subir en popularidad, Claro. e inclusive le puede hacer bajar en popularidad. Jean Paul Pinto, experto en seguridad y defensa, gracias por su mirada. Estaremos muy atentos a lo que suceda en el debate y luego en las elecciones finales. Y seguramente por acá nos volveremos a encontrar para conversar. Gracias por la apertura, pues un gusto a la audiencia del programa, pues excelente noche para todos. Gracias.